En este año se están cumpliendo 485 años de las apariciones de la Virgen María en México, la Virgen de Guadalupe. Mañana lunes será 12 de diciembre y con esta ocasión hoy le presentaremos nuestro ya tradicional programa de cada año en torno a la Virgen de Guadalupe. Hoy con un tema especial, nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en esta mesa tendré el grande gusto de platicar con Antonio Yagüe, especialista en temas escatológicos, hoy en El Pulso de la Fe. Quédese con nosotros. Les saludo con afecto, un grande gusto tenerle como público en El Pulso de la Fe. Sea usted bienvenido. En efecto, este lunes 12 de diciembre, las apariciones de la Virgen María de Guadalupe en México. La Virgen de México, como decimos, Virgen de Guadalupe, salva nuestra patria y defiende nuestra fe. Hoy un programa especial. Platicaré con Antonio Yagüe. Nos presentará los nuevos descubrimientos en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Antonio Yagüe recorre el mundo dando conferencias sobre el tema y sobre los acontecimientos escatológicos que tendrán que ocurrir. Y en el caso de México, el acontecimiento guadalupano tiene vigencia para el futuro. Parte del tema de hoy. Comencemos por enmarcar el acontecimiento que ocurrió en México entre el 8 y el 12 de diciembre de 1531. La madre del verdaderísimo Dios por quien se vive se apareció en el Cerro del Tepeyac, en México, al vidente San Juan Diego en 1531. Como prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara permanente plasmada en la tilma de su siervo. Durante 4 días la Virgen se mantuvo en comunicación con Juan Diego, hablándole en su propia lengua, el náhuatl. El Papa Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de América Latina. Pío XI la nombró patrona de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de todas las Américas. Juan XXIII la proclamó misionera celeste del Nuevo Mundo y madre de las Américas. Y Juan Pablo II la proclamó reina y emperatriz de América. En total, 25 papas han honrado en alguna forma a Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Pablo II visitó su basílica en 4 oportunidades. En su primer viaje al extranjero como papa en 1979 y también en 1990, 1999 y 2002. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre de cada año. Esto para comenzar, queridos amigos. Ahora pues es un gran momento de conocer a Antonio Yagüe. Es verdaderamente un privilegio para nosotros recibirlo aquí. Él nació en Madrid, allí reside, Madrid, España. Tiene un doctorado en geología por la Universidad de Granada de España. Y desde hace 45 años se ha dedicado a la investigación de temas escatológicos en torno a los últimos tiempos. Antonio, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Con un grande gusto de tenerte aquí. Igualmente, el gusto es mío. Gracias. Bueno, Antonio Yagüe ha desarrollado varias investigaciones relacionando el acontecimiento guadalupano con los últimos tiempos, con la escatología. Varias veces hemos dicho que México jugará un papel especial hacia el fin de los tiempos y que el acontecimiento guadalupano tiene vigencia para aquel momento del que estamos seguros tiene que suceder. Antonio, primero, las estrellas. El manto de la Virgen tiene estrellas. Y siempre varias revelaciones y varias teofanías están acompañadas por signos en los cielos. ¿Qué nos dices de esto? A ver, las estrellas fueron creadas por Dios, entre otras cosas, para guiarnos geográficamente hablando, para guiarnos temporalmente hablando. Ya ves los marineros, ¿no? Sin ellas se pierden. Exactamente.
Entonces, hay un salmo, que es el Salmo 19, que dice que el cielo proclama la gloria de Dios. Manda un mensaje el día al día, la noche a la noche, sin que hable, sin que resuene su voz. Y ese mensaje llega a todo el orbe. Las estrellas tenemos la ventaja de que todo el mundo las ve, ahí están fijas, ahí están, salvo los planetas, que son pocos. Pues entonces con esa creación que cuando Dios la hizo vio que era buena, porque hay personas que en cuanto se habla de estrellas se ponen a temblar, se creen que estamos hablando de astrología. No, son personas que confunden adivinación con profecía. Y astronomía con astrología. Exactamente. Entonces, yo cuando hablo de estas cosas, pues lo que me interesa es la profecía. Y la profecía empezó con la historia de los Reyes Magos. Y confunden profecía con adivinación, que no es lo mismo. Evidentemente, las dos tratan del futuro, pero son dos orígenes muy distintos. La adivinación es tratar de encontrar cosas que han de suceder fuera de Dios. Y la profecía de Dios nos viene. Efectivamente. Y cuando la tenemos, hay que interpretarla. Eso es. Y de hecho, nuestro Señor dijo que cuando llegaran los últimos tiempos habría señales en el sol, la luna y las estrellas. Por tanto, yo creo que para interpretar profecías es muy necesario conocer astronomía. Y una de las cosas que más frecuentemente me encuentro entre los especialistas de los últimos tiempos es que todos se declaran ignorantes de la astronomía. Lo cual, digo yo, pues es como pretender andar a la pata coja. Entonces, en ese sentido, pues mis análisis aportan un algo más, que no es exclusivamente pues Sagrada Escritura, apariciones, etc. No, es cuando el Señor dice, hay un mensaje que da gloria a Dios en las estrellas, hay señales que dan gloria. Si lo ignoramos, no vamos a llegar a buen término. En el discurso escatológico, cuando el Señor habla de lo que ha de suceder antes de su retorno, en la gran tribulación, etcétera, antes de la parucía, Él dice con sus palabras, el sol dejará de brillar, la luna perderá su resplandor, las estrellas irán cayendo y serán sacudidas las fuerzas en los cielos. Los escrituristas le llaman el acontecimiento cósmico. Y tú nos lo has dicho, nos lo has explicado de entrada. Son señales, son modos de avisar, pero las estrellas instruyen también. Ajá. No solo, es decir, cuando peca Adán, él no sabe escribir. Dios le hace la gran promesa: va a haber un redentor. Este pecado tiene un arreglo. Ahora, él no sabe escribir, entonces sabe Dios que se puede perder en la historia esa gran promesa que le acaba de hacer, que le va a dar la esperanza, que ya la muerte no es la última palabra. Entonces, ¿qué hace Dios para que no se pierda esa promesa en las profundidades de los miles de años que va a haber? Pues lo mismo que nosotros. Hoy nosotros nos contamos las noticias, una por la prensa escrita, otra por la prensa imagen. Pues como en aquel momento no cabía todavía, el hombre no sabía escribir, pues le pone la prensa imagen. ¿Dónde se la pone esa información? Configurando con las estrellas unas figuras, unos nombres, que al final lo que resultan es el plan de redención. Y el hombre cada noche puede volver a ver en las estrellas, en esa televisión de las estrellas, ajá, puede estar volviendo a ver ese plan de redención, esa promesa de que aquello tiene un arreglo. Una estrella guió a los magos, a los sabios, a los reyes, y Dios lo quiso hacer así. Sigan la estrella que está en el oriente. Y estos hombres sabían leer en los acontecimientos del cielo. Sin querer adivinar, sabían leer los acontecimientos. La estrella los guía y llegan a adorar al divino niño en el pesebre de Belén. Juan Diego, el vidente del Tepeyac,
tampoco sabía escribir, pero su experiencia, él vio a la Virgen, habló con ella, se lo relata Antonio Valeriano y él escribe este relato en un documento que se llama Nican Mopogua. Vamos a conocer qué es lo que Juan Diego vio, escuchó, qué le dijo la Virgen, qué le respondió él, a partir de lo que nos refiere el Nican Mopogua, y regreso para que Antonio Yagüe nos hable sobre ese acontecimiento, esa estrella que guía a los magos a Belén. El Nican Mopogua es el relato manuscrito de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe ocurridas del 9 al 12 de diciembre de 1531 a Juan Diego, un indio humilde. Fue escrito originalmente en lengua náhuatl, todavía en uso en varias regiones de México, por Antonio Valeriano, adictado del mismo Juan Diego. Se imprimió en 1649 por el bachiller criollo Luis Lazo de la Vega, capellán del Santuario de Guadalupe. Las dos palabras iniciales del Nican Mopogua se han usado por excelencia para identificar este relato, aunque muchos documentos indígenas comienzan igual. El título completo del Nican Mopogua es: aquí se cuenta, se ordena cómo hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Este libro es la principal fuente de nuestro conocimiento del mensaje de la Santísima Virgen al vidente San Juan Diego, a México y al mundo. La copia más antigua se encuentra en posesión de la Biblioteca Pública de Nueva York, en los Estados Unidos. Así lo refiere el Nican Mopogua, el acontecimiento guadalupano, un acontecimiento único en el mundo. Ya el Papa Benedicto XIV aplicó el salmo que dice: no ha hecho tal por ninguna otra nación, refiriéndose a la alianza entre Dios e Israel, pero lo aplica al acontecimiento guadalupano. No hizo la Virgen María cosa igual por ninguna otra nación que la que hizo aquí en el Tepeyac, traer a su divino niño a que nazca aquí. En el caso de los magos, Antonio, Dios los guía con una estrella. Y en el caso de los mexicanos, ¿qué? Pero antes háblanos de esa estrella de Belén. ¿Realmente sí, hoy que tenemos se iba moviendo? Sí, hoy que tenemos los ordenadores, podemos saber perfectamente lo que veían los magos. Cosa que hasta ahora, pues lo que se ha podido hacer es, como no se conocían los cálculos para saber cómo estaban las estrellas hace 2000 años o hace 5000 años, pues el resultado es que se intuía, se hablaba de la estrella con la cola, se hablaba de que iba como una zanahoria delante de los magos, delante de los camellos. No, no es así. Los Reyes Magos, lo que llamamos estrella de Belén, es una señal de 8 conjunciones que se dan en 427 días entre el año -3 y el año -2, que no habían ocurrido nunca en la historia, y que leídas con los simbolismos de las sagradas que tienen esa revelación que Dios hace al principio de la historia, pues termina concluyendo: ha nacido, ha nacido, ha nacido ese rey, ese pequeño rey que va a ser el Salvador. Entonces los magos no solo, las estrellas no solo les había dado la señal de partir, que además no se equivocaron, no llegaron 3 años tarde, sino, es decir, los tiempos, las estrellas los marcan muy acertadamente, pero las estrellas les habían instruido. ¿Cómo sabemos que les habían instruido? Porque en su mochila llevaban 3 tipos de regalos. El primero, oro; el segundo, incienso; el tercero, mirra. Empiezo por el incienso. Ellos sabían que aquel niño no era solo niño. Sabían que además de niño era Dios. Tenía 2 naturalezas en una persona. ¿Quién les había dicho a los Reyes Magos, que no conocían la Sagrada Escritura, esa información? Pues se lo habían dicho 2 constelaciones en el cielo, que son centauros. Una, la propia de Centauro, y otra, la de Sagitario. ¿Qué es un centauro? Un centauro es un hombre caballo. 2 naturalezas en una persona. Segundo, llevaban mirra.
La mirra era para los sepulcro. dolores y las muertes, para aminorar los dolores. A Jesucristo se lo dan en la cruz, vino mezclado con mirra. Pues, por tanto, ellos sabían que iba a morir. Ese niño que estaba ahí era Dios y sabían que iba a morir. Un Dios que muere. Un Dios que muere. Algo sorprendente que ya sepan tanto. ¿Quién se lo había dicho en las estrellas? Pues hay una constelación que se llama la Cruz del Sur, que está en las patas traseras del Centauro. Es que está ahí luego otras en donde habla de víctima, el cordero degollado. Es decir, el simbología de las constelaciones que Dios había dado al principio de que el hombre peca, ellos todavía la sabían, la recordaban y la aplicaban. Y el tercer regalo, oro. Saben que aquel niño va a ser rey. Y al ser rey, va a ser rey no de los judíos, sino suyo. Porque ellos son los que pagan tributo, ponen oro. Y saben también que eso va a ocurrir en otro momento de la historia distinto. Vendrá como rey. ¿Quién se lo había dicho en las estrellas? Pues hay una constelación que es Leo, que es el animal rey. Hay otra constelación que se llama Cefeo, que es el trono del rey, en lo más alto de las constelaciones. Es decir, las estrellas les habían instruido en lo mismo que luego a nosotros nos instruyó la vía escrita de la revelación. Son dos fuentes de una misma revelación. Por primera vez en mis pocos años de vida, he conocido cómo es que los magos de Oriente pudieron leer en el cielo y pudieron a partir de eso saber a dónde se tenían que dirigir este acontecimiento. Por primera vez en 2000 años de iglesia he escuchado la manera en la que supieron seguir esto que el cielo les reveló a través de estas estrellas. Pues ya me alegro. En apenas 5 minutos, y esto apenas comienza, queridos amigos. Voy a hacer una pausa, es breve, regreso con más del acontecimiento guadalupano. Vamos a entrar al tema escatológico, hablemos de los últimos tiempos también, relacionado con el acontecimiento guadalupano y el papel de México hacia el fin de los tiempos. Todo esto y más con Antonio Yagüe. José Alberto, ¿por qué un sufrimiento previo? ¿Por qué una gran tribulación, desastres, terremotos, hambre, guerras? Y el mismo Cristo lo anuncia y nos lo da a conocer, pero ¿por qué? Bueno, el por qué podemos situarlo como una purificación de la humanidad previa al retorno de Cristo. También una disyuntiva entre el bien y el mal, es decir, ese trigo y esa cizaña que ha crecido junto a lo largo de la historia, finalmente se separa. Todo esto es parte de esa purificación, de esa gran tribulación que precede el retorno glorioso de Cristo. Y porque las cosas mismas, producto de la libertad humana, van llevando hacia allá, hacia un conflicto, hacia un gobierno mundial ateo, hacia una persecución religiosa. Todo esto se va aumentando y eso mismo sirve que los fieles seguidores de Cristo se vayan, digamos, purificando en un remanente fiel que cada vez está más a la expectativa de ese triunfo de Cristo. De regreso en este especial de la Virgen de Guadalupe y como en nuestra sección de santos, pues ¿a quién cree que le voy a presentar? A San Juan Diego. Le saludo con mucho afecto y con especial alegría, porque hoy tendré el gusto de presentarle al santo más conocido. Me refiero al vidente de Tepeyac, a San Juan Diego. Juan Diego era un macehual,
un pobre indito, como él mismo se presenta a la Virgen de Guadalupe, un hombrecillo de la más baja categoría social de su tiempo. Se dedicaba a labrar la tierra en un terreno de su propiedad, donde también tenía su casita. Aunque estuvo casado, no tuvo hijos. En sus apariciones en México, la Virgen María quiso que quien la viera y conversara con ella fuese precisamente alguien sencillo, pequeño, dócil y sin pretensiones de fama o poder. Así eligió a Juan Diego, a quien quiso llamarle hijito. Así que con mucha alegría, enseguida, nuestro querido San Juan Diego. San Juan Diego es el vidente de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe que tuvieron lugar del 9 al 12 de diciembre de 1531. A estas revelaciones se les conoce como el acontecimiento guadalupano. Juan Diego pertenecía a la etnia indígena de los chichimecas. Nació en torno al año 1474 en Cuautitlán, en el barrio de Tlayacac, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado por los primeros franciscanos en torno al año 1524. En el tiempo de las apariciones, San Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad. San Juan Diego es llamado embajador mensajero de Santa María de Guadalupe. Fue beatificado en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 por el Papa San Juan Pablo II. El 31 de julio de 2002 fue canonizado también por San Juan Pablo II durante su quinta visita pastoral a nuestro país en la Basílica de Guadalupe, y al día siguiente, el 1 de agosto, su santidad bendijo el lugar donde actualmente se está construyendo el Santuario Nacional de San Juan Diego. El vidente del Tepeyac, muchas gracias, Marisa, qué linda, siempre nos pone luz aquí en este programa, pero además nos pone luz de enseñanza y de alegría, siempre con su mirada tan feliz, Marisa. Antonio Yagüe, continuemos. ¿Qué nos enseña el cielo a través del acontecimiento guadalupano? ¿O qué nos enseña la Virgen de Guadalupe viniendo aquí hace ya casi 500 años? Pues nos enseña que la mitad de la tilma está cubierta de un manto que está lleno de estrellas. Ajá. Que tan solo hace 30 años, pues unos astrónomos mexicanos descubrieron que aquellas estrellas tenían una relación geométrica con otras estrellas reales. ¿Te hace sentido eso, verdaderamente? Absolutamente. ¿Y dónde está Orión y dónde está el cinturón, que siempre es visible en el cielo de México? Que no de la ciudad, porque en la Ciudad de México del cielo ya no vemos más que una cúpula de gases contaminantes. La Virgen escogió 46 de las muchas estrellas que se ven aquí o que se veían antes de los contaminantes actuales. Para ver las estrellas hay que salirte de esta ciudad 1 hora más o menos. Algunas personas dicen que ¿por qué no estaban los planetas? Que por ejemplo Venus, que estaba en aquel momento visible, ¿por qué no aparece? Porque la Virgen quería utilizar las estrellas, no los planetas. Los planetas sirven para marcar señales con las conjunciones. Las estrellas sirven en primer lugar para instruir. La Virgen estaba diciéndonos, con esas estrellas reales, os habéis olvidado del saber de los Reyes Magos. Ajá. Os creéis que todo es geometría como la NASA, órbitas como la NASA. No, los Reyes Magos sí tenían observaciones, pero supieron ver detrás de lo creado al Creador. Vosotros todavía os estáis quedando con la geometría en lo creado. Hace falta que sepáis lo que supieron los Reyes Magos para interpretar lo que hay en el manto, el mensaje que te quiere dar la Virgen de Guadalupe con las estrellas de su manto. Y este trabajo lo empezaron los lingüistas del siglo XIX.
desde anglicanos, que eran como champoleones, que fueron a buscar el significado del nombre de las estrellas en las antiguas culturas. Pero hoy en día está publicado, está al acceso de cualquiera. Y por tanto yo estuve un tiempo trabajando, aprendiendo lo que a través del nombre, las figuras, las posiciones, al final pensaron los Reyes Magos. Y llegó el momento de decir, vamos a ver qué me dice la Virgen de Guadalupe. Con ese manto lleno de estrellas. Sí. El manto no significa que solo haya estrellas en el manto. Hay otras estrellas que están fuera del manto, pero que no son visibles, porque la cúpula celeste es un continuo, no está solo limitado. Pero gracias a lo que sabemos del manto podemos conocer el resto. La primera cosa que a mí me sorprendió es que encima del Nahui Hollín, que es la flor que señala la divinidad a los indígenas aztecas, en su vientre, ahí está la estrella Regulus, que es la que guió en sus conjunciones a los Reyes Magos a decir, ha nacido. ¡Qué sorpresa! En el vientre de la Virgen, donde ella está embarazada, donde ya a los indígenas les dijo con una flor de 4 pétalos, ese es Dios, a los hombres del siglo XXI se lo dice diciendo, ahí está la estrella Regulus. Regulus significa pequeño rey. Es una estrella de la constelación de Leo. Leo es el gran rey del cielo. Y con las conjunciones que Júpiter y Venus hicieron con Regulus, los Reyes Magos dijeron, ha nacido, ahí está. Pues ahora la Virgen de Guadalupe en el centro de la tilma coloca, para enseñarnos a nosotros lo que nos habíamos olvidado, la estrella clave que guió a los magos. Aquí en mi seno tengo vida. Eso lo entiende el indígena mexicano con la flor del Nahui Hollín. Pero el hombre del siglo XXI, que te escucha a ti, entonces entiende que no solamente es una flor, sino que es una estrella que nos dice, y aquí viene el rey. El pequeño Tengo rey. aquí en mi seno la vida del pequeño rey que quiere nacer en esta tierra. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros conocemos estas cosas? ¿Cómo es que hemos podido ver lo que Antonio Yagüe nos está explicando? Pues gracias al Sagrado Original, gracias a la imagen de nuestra Madre del Cielo. ¿Y cómo es que esta imagen ha quedado plasmada en esa tela que le llamamos el ayate del vidente San Juan Diego? Una imagen no hecha por mano humana, una imagen que se formó ante la mirada del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Pues conozcamos detalles de este lienzo, esto que le presentamos en torno al ayate de San Juan Diego. La devoción guadalupana es uno de los pilares de la nacionalidad mexicana y fuente de piedad y religiosidad para muchos otros pueblos del mundo. Pero ¿qué puede decirnos la ciencia sobre ella? Pues a su alrededor hay muchos hechos inexplicables y también muchas leyendas sin justificación. El primer elemento indudable es que la conservación de esta tela por prácticamente 500 años está más allá de toda explicación científica. La tela es de agave, como lo confirmó el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1946. Este material no dura más de unas décadas, pero en el ambiente húmedo y salitroso de la colina del Tepeyac, las telas de este tipo no duran más de 10 años, como sucedió con la copia colocada en la iglesia del Pocito, junto a la antigua Basílica de Guadalupe, en el año de 1789, y que tuvo que ser tirada 8 años después porque se había echado a perder completamente. Es inexplicable que el derrame accidental de agua fuerte sobre la tela ocurrido en 1785 no haya destruido la zona sobre la que cayó. Esta sustancia está formada con 50% de ácido nítrico y se usa para limpiar metales. Sin embargo, no solo no destruyó la tela, sino que la mancha ha ido desapareciendo con el tiempo. Igual de inexplicable es que la bomba del atentado de 1921, que intentaba volar la imagen, no la dañara en lo absoluto. La explosión destruyó ventanas a 150 metros alrededor, pero el vidrio normal que la cubría ni siquiera se estrelló.
La energía de la explosión dañó un crucifijo de bronce que quedó retorcido, como si el hijo hubiera protegido a su madre. Por otra parte, hasta la fecha ningún pintor ha podido reproducir la imagen, ni identificar el estilo pictórico, ni el tipo de pigmentos usados para formarla. Los más destacados pintores en la historia de México, como Miguel Cabrera o Juan Correa, no han podido describir la técnica utilizada ni la combinación de estilos pictóricos en la imagen. También la óptica ha encontrado elementos inexplicables en la imagen, pues en los ojos de la Virgen de Guadalupe quedó el reflejo de lo que estaba viendo, algo totalmente inusitado, pues ningún pintor ha plasmado jamás algo semejante. Es también sabido desde el siglo XVII que la imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa también por la parte posterior del lienzo. El estudio en la parte trasera permite demostrar que toda la imagen que vemos por el frente es original, pues por la parte posterior se observan también la luna, el ángel, los rayos y las nubes, lo que demuestra que todo es original y que no hay imágenes sobrepuestas, como se dijera falsamente antes de la canonización de San Juan Diego. Al cabo de casi 500 años, el sagrado original de la imagen guadalupana y la tilma de San Juan Diego siguen siendo un enigma para la ciencia y una fuente de consuelo y piedad para el pueblo creyente. El ayate de San Juan Diego, que nos entrega la imagen, el sagrado original, de la Virgen de México. Antonio, ¿qué otras cosas nos enseña esa imagen plasmada en ese lienzo? Nos hemos fijado en ese pliegue del lado derecho de la Virgen, que hace abajo como un 4, en donde casualmente allí aparece una estrella. Esa estrella es Sirio. Sirio, su nombre original es Naseirene, significa el príncipe que viene. Naseirene Nazareno. ¿Quién es ese príncipe que viene? El Apocalipsis dice que la mujer iba a dar a luz a un hijo varón. Iba a darlo a luz con dolor. Es un príncipe que viene, ya no es el pequeño rey de la otra estrella que estaba en el Nahui-Oyin. Está hablando del que viene, es una segunda venida. Es la mujer del Apocalipsis. Está colocándose al principio de los plazos, que cuando terminen habrá venido el príncipe que viene. El príncipe que viene ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. Ha llegado el momento del reino. Esa estrella está señalando a ese que viene. Muchas veces pensamos que es Jesucristo ese que viene. No. Nuestro Señor no fue dado a luz con dolor por la Virgen María. Es una persona que va a tomar las funciones de rey, de modo vicario. Aquí en México había un virrey del rey. Aquí en México llegó Colón a través de las estrellas y pusieron un virrey. Cuando venga nuestro Señor, Él no estará visiblemente reinando con su cetro de hierro a las naciones. Cuando venga nuestro Señor, reinará eucarísticamente. ¿Quién tendrá entonces el cetro para gobernar a las naciones? Un hijo varón, un descendiente de David, como dice el arcángel San Gabriel. ¿Quién lo anuncia? Esa estrella Sirio, que la Virgen la pone en un lugar que hace como un airoso pliegue para que aparezca. ¿Se refiere al retorno de Cristo entonces? Evidentemente. ¿Y qué significa, qué entiendes por cetro de hierro? Pues que la ley va a salir de Sion, lo dice la Sagrada Escritura. Ya no va a ser como hoy en día las democracias hacen las leyes en los parlamentos. ¿Dónde han llegado las leyes de los parlamentos? A la homosexualidad, al aborto, a otras muchas. No, el reino de Jesucristo, la ley ya no se hace en parlamentos. La ley sale de Sion.
Ese es el cetro de hierro que lo llevará una persona. Por eso es reino, no es democracia. Cuando rezamos en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, y no decimos, venga a nosotros tu democracia. A ver, hasta este momento Antonio Yagüe nos ha entregado todas estos nuevos descubrimientos en torno a el cielo, las estrellas, los signos que Dios ha querido entregarnos a través de los cielos. Nos ha presentado sus descubrimientos, sus hallazgos en torno a lo que el sagrado original de la Virgen de Guadalupe de México nos enseña. Voy a hacer una pausa para que al regresar Antonio Yagüe nos explique lo que la imagen de la Virgen de Guadalupe nos predice. Es decir, volvemos para hablar de las profecías y el papel de México en los últimos tiempos. Esto y más al volver. Y es importante algo también decir, Roberto. Además, las radiofonías, ¿cuál? ¿Fátima? Bueno, todas, pero todas. Fátima es Todas. clave. Sí, claro. Fátima porque por lo que habla de Rusia, Fátima por lo que anuncia la Segunda Guerra Mundial, por el llamado a que se consagrara Rusia al corazón inmaculado de María, la Salet, Guadalupe. Guadalupe en sus signos, porque Guadalupe tiene otra función hace 5 siglos, pero los signos de Guadalupe, todas sus estrellas, toda su iconografía revelan a la mujer del Apocalipsis capítulo 12, de la que el dragón le hace la guerra porque está encinta. Y la única imagen de Mariofanía que está encinta es la Virgen de Guadalupe y está en México. Que eso tampoco es casual, que México es el primer país que proclamó a Cristo como rey, que es la parucía, de la que estamos hablando ahora, el advenimiento de Cristo en la tierra para que sea rey de reyes. Para reinar, claro.